Ustedes saben que estamos en este tema de la emergencia sanitaria, ¿no? Y ello ha generado diversas situaciones en el campo laboral, no ha sido ajeno. Ustedes saben que muchos trabajadores lamentablemente han sido despedidos, otros por miedo, sobre todo al contagio, pues probablemente renunciaron y ahora pues se les está complicando reinsertarse al mercado laboral, ¿no? Y los que estamos dentro de lo que viene a ser una empresa, los que seguimos trabajando, hay muchos que lamentablemente pues han tenido consecuencias como que les han reducido su sueldo, les han reducido su jornada o en todo caso de repente no les han pagado los beneficios, sino que les están haciendo, les han dicho, en diciembre regulamos todo, ¿no? Están pasando esas situaciones lamentablemente. Y todo ello, de todas formas, ha impactado en lo que viene a ser el tema de las pensiones, ¿no? Porque si es que nos reducen el tema de la pensión, también significa que vamos a aportar mucho menos en lo que viene a ser nuestro aporte, valga la redundancia, hacia la AFP y lo mismo hacia la ONP. Recuerden que no hay un monto mínimo de aporte, como existe la remuneración mínima vital, la jornada mínima de las 4 horas. Para el tema de las aportaciones, no existe un monto mínimo que nosotros tengamos que aportar, ¿no? Entonces, en función a ello, pues siempre, si es que estamos dentro de la planilla, siempre nos van a descontar y ese descuento que se hará es en función de la remuneración que nosotros percibimos y como repito, para aquellos que su remuneración ha bajado, se ha reducido, pues obviamente van a tener menos aportes y esto a la larga trae como consecuencia pues que al momento en que nosotros nos jubilemos, pues salga una pensión menor, ¿no? Eso es sobre todo lo más, lo que nos podría impactar a la larga, claro, están en varios años, ¿bien? Y dentro de este grupo hemos dicho, hay quienes o han renunciado o fueron despedidos y obviamente se han quedado preocupados con este tema de la aportación a la AFP. Porque si no trabajamos, quiere decir que no estamos aportando, no nos están reteniendo y por tanto, pues ese fondo que tenemos ahí dentro de lo que viene a ser la AFP, pues simplemente no está creciendo, no está haciéndose así como el chanchito que tú esperas romper después de un largo tiempo, ¿no? Pasa lo mismo en este caso cuando nosotros no trabajamos o cuando nosotros, por ejemplo, también hemos estado en suspensión perfecta de labores, también ello significa obviamente que yo no trabajo, mi empleador no me paga y eso también no ha permitido que estos trabajadores que han estado con esta medida pues aporten a lo que viene a ser la AFP. Y muchos de ellos entonces han hecho la pregunta de ya no voy a aportar por meses, hay quienes por años no han aportado la AFP y entonces ¿qué ha pasado o qué va a pasar con ese fondo que yo en algún momento sí estuve aportando y después pues simplemente no volví a aportar? ¿Qué pasa con ese fondo? Es lo que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a hablar un poquito sobre ello, ¿bien? La primera característica es que he puesto ahí el tema de la propiedad. ¿Por qué? Porque aun cuando nosotros, ojo, estoy hablando netamente de la AFP, ¿ya? Cuando nosotros aportamos, se crea un fondo y es un fondo individual. Bien, esto es conocido como el SIC, cuenta individual de capitalización y entonces en ese caso pues esos aportes que yo estoy acumulando en ese fondo de la AFP, cualquiera de las AFPs que son a nivel nacional, termina siendo mío. Lo que significa es que si yo dejo de aportar un mes, 2 meses, un año, 5 años, 10 años, ese dinero igual va a estar ahí. Va a seguir perteneciéndome a mí. No es que la AFP, si es que no aporto, qué sé yo, en 3 años, la AFP tiene la facultad de tomar ese dinero, ¿no? Y redistribuirlo así tipo de utilidades. No. En este caso, nosotros hemos aportado, ha pasado un buen tiempo, o un mes o 2 meses, como repito, 10 años en que no hemos aportado, igual el dinero está ahí dentro de lo que viene a ser este fondo individual, ¿bien? Aun cuando nosotros no hayamos seguido aportando, ese dinero que está en la AFP termina siendo igual mío, ¿bien?
Lo segundo es el tema de los intereses. Bien, ¿qué pasa? Desde el punto de vista civil, cuando nosotros no pagamos una deuda, la que fuese, siempre nos cobran los intereses, ¿no? Cuando, por ejemplo, es más, cuando le des incluso al banco, ¿no? Tu crédito hipotecario, qué sé yo, te demoras, te cobran una mora o una clase de intereses. Lo mismo, por ejemplo, el empleador, cuando no paga los beneficios sociales a tiempo, como la gratis, como el tema del STS, igual empiezan a cobrarse los intereses hasta la fecha en la que se paga. Para el tema de la AFP, no funciona lo mismo si es que yo soy obviamente el aportante. Estamos diciendo que yo no he aportado por un tiempo, como repito, puede ser desde un mes hasta 10 años, 20 años, lo que sea. Igual a mí la AFP no me va a cobrar el tema de intereses. Distinto es cuando yo, trabajadora, estoy en la planilla y mi empleador solamente me está descontando, pero no ha hecho el pago a la AFP. Ahí sí se genera lo que viene a ser el interés que va a tener que pagar el empleador. Pero si yo no estoy dentro de la planilla, no he acreditado que tengo una relación laboral, en todo caso, no me van a cobrar a mí ninguna clase de intereses. Y es más, no es que yo, qué sé yo, después de 5 años que no he aportado, ingreso a la planilla, tengo que ponerme al día en esos 5 años. No. Entonces no funciona de esa manera desde el punto de vista netamente del dueño de esa cuenta. ¿Bien? No confundamos con el tema de los empleadores, que es otro tema en el cual sí se les cobra intereses. Bien, pero a mí, como ex trabajadora, llamémoslo así, si yo dejo de aportar y luego retorne a aportar porque ingresé nuevamente a la planilla, no significa que a mí me van a imputar algún tipo de interés. Bien. La tercera característica es que el fondo sigue siendo administrado por la AFP. No significa en todo caso que si yo dejo de aportar, ese dinero pues desaparece. No. Bien, este termina siendo administrado, va a continuar siendo administrado por la AFP hasta el momento en que yo me jubile, o en todo caso si es que te quieres trasladar a otra AFP, estás en la AFPA y quieres trasladarte a la AFPB, entonces te trasladas y ese monto seguirá siendo administrado por la otra AFP. ¿Bien? No se pierde aquí ninguna facultad, por así decirlo, la AFP. No confundir la primera característica de que conservamos la propiedad con el tema de la administración. Bien, ese fondo sigue siendo mío y finalmente la AFP será quien se encargue de administrarlo hasta que finalmente yo cumpla con los requisitos para jubilarme, o en todo caso retirar el dinero con una jubilación anticipada, adelantada, un tema de invalidez, etc. Bien, pero mientras tanto yo no aporto, pero el dinero sigue siendo administrado por la AFP a la cual yo me he afiliado. Bien, el tema de la rentabilidad. Muchos siempre recomiendan, en todo caso, que cuando nosotros nos vamos por primera vez a enfrentar a este sistema previsional y no sabemos si es que vamos a la AFP o a lo que viene a ser la ONP, cuando nos entregan ese boletín informativo, en este caso se indica específicamente ciertas características. Y cuando nosotros nos afiliamos al tema de la AFP, sabemos que ese dinero de todas maneras va a generar una rentabilidad, es decir, alguna ganancia. Que sea chiquita, que sea grande, ese es otro tema, ¿bien? Pero recordemos que las AFP siempre están moviendo el dinero y siempre están en inversiones, ¿no? Y obviamente la rentabilidad irá en función de a qué fondo es que se ha ido nuestro dinero, el fondo 1, el fondo 2 o al fondo 3. El fondo 2, por ejemplo, termina siendo el de más o menos riesgo, si podemos llamarlo así, ¿no? Y se gana más o menos de rentabilidad. Bien, mientras más dinero nosotros ganemos o tengamos como sueldo, este dinero irá a un fondo donde haya un mayor riesgo, pero eso también implica que a mayor riesgo vamos a tener mayor rentabilidad. Así que en todo caso, si es que igual nosotros
no aportamos, ese dinero sigue en este fondo individual y en ese caso igual la AFP al administrarlo significa que igual tiene la facultad para invertirlo, lo que conlleva a que finalmente igual termine de repente, sin querer queriendo, aun cuando yo no he aportado, incremente. Como repito, ya si la rentabilidad es buena o mala, ya es otro tema, ¿no? Pero entonces aún cuando yo no siga aportando a lo que viene a ser la AFP, igual este dinero dentro de lo que viene a ser el fondo común va a tener una rentabilidad. Bien, otra característica o que nos preguntamos es el tema de la pensión. Si es que yo no aporto en la AFP, qué sé yo, por 5 años, igual voy a poder jubilarme, igual voy a poder recibir una pensión. La respuesta es que sí. Bien, en este caso igual, así tú tengas 120 soles, igual te va a generar una pensión obviamente mínima y es un ejemplo muy tirado de los pelos, pero a lo que vamos es que igual, de todas maneras, vamos a tener una pensión. Obviamente que si no hemos aportado, aportamos solamente 5 años y después hasta llegar a los 65 quiero retirar el dinero como un tema de jubilación, pues obviamente esa pensión va a ser muy pequeñita, ¿no? Igual siempre está, y seguro ustedes lo han visto también, el tema que para que nosotros al menos tengamos una pensión mínima equivalente a la remuneración mínima vital, tendríamos que ganar tantos miles de soles dentro de lo que viene a ser la AFP, ¿no? Que eso no está en discusión para nada, por eso es que siempre en estos programas decimos y recalcamos la idea de que el sistema previsional, tanto a nivel nacional como privado, tiene que ser de todas maneras modificado, ¿sí? Tiene que tener ciertas características que vayan cambiando, sobre todo a favor de nosotros los afiliados. Bien, entonces igual, aunque nosotros dejemos de aportar, igual cuando cumplamos los 65 años vamos a tener la pensión, que será obviamente muchísimo menor, así nosotros hubiéramos estado aportando continuamente en el tiempo. Bien, el seguro de invalidez. Ustedes lo hemos tratado, quien ha visto por ahí algún programa, hemos hablado sobre el seguro de invalidez. ¿Qué quiere decir este seguro de invalidez? Quiere decir que nosotros aportamos un porcentaje, ¿bien? Pero a nosotros nos cobran ese porcentaje más una prima de seguro que me parece que no sé si este año o el año pasado se incrementó y hablamos en algún programa sobre ello. Entonces, nosotros cuando nos afiliamos a la AFP y aportamos, pagamos aporte más las comisiones correspondientes dentro de lo que viene a ser cada AFP y además se nos cobra una prima de seguro. Bien, esa prima de seguro nos sirve para que ante algún tipo de situación que nos genere a nosotros, lamentablemente algún tipo de invalidez, que creo me parece también hemos hablado en algún programa, entonces nosotros tengamos esa pensión de invalidez. Y si en todo caso, si nosotros fallecemos, también ese seguro nos va a permitir que se pague un monto a nuestros familiares como un tema de apoyo, si podemos llamarlo así, por la muerte del afiliado. Ahora, obviamente, si nosotros no aportamos, quiere decir que tampoco pagamos las comisiones, obviamente, y tampoco vamos a tener lo que es, estamos pagando la prima de seguro. Y esto significa que nosotros igual vamos a perder ese seguro, ¿bien? Para que nuestro seguro esté activo, eso sí hay que recalcarlo, nosotros dentro de una línea de tiempo, si es que nos llega a pasar algo, Dios no quiera, y nos detectan algún tipo de invalidez, lo que va a hacer la AFP es contabilizar desde ese momento 8 meses hacia atrás. Si en esos 8 meses yo tengo al menos 4 meses de aportación, mi seguro me dará lo que viene a ser las indemnizaciones, pensiones de invalidez y demás. Pero si yo no cumplo con esta característica de 4 meses de aporte durante los últimos 8 meses, ese seguro no se me va a activar, lo que significa que en este caso, si es que nosotros dejamos de aportar de manera muy prolongada, no vamos a tener derecho, obviamente, a las coberturas de ese seguro en caso nos llegue a pasar algo
o lo que puede suceder de manera mucho más fatal, que es que simplemente fallecemos y lamentablemente pues ese seguro está inactivo y no otorgará ese pequeño respaldo que se les da a los beneficiarios o herederos del afiliado fallecido, ¿sí? Entonces aquí sí hay que tener un tema de consideración con lo que viene a ser el seguro de invalidez y el tema de la cobertura del CEPEL. Bien, y para ello existe, porque por mucho tiempo obviamente no hemos aportado, para ello existe lo que es el tema de los aportes voluntarios, que en algún programa también hemos hablado sobre ese tema de los aportes voluntarios. Esto quiere decir que nosotros, si bien es cierto, no estamos dentro de la planilla y no podemos señalar que algún empleador pues no me está descontando y por tanto no me está aportando, recordemos que dentro de lo que viene a ser el sistema privado de pensiones va, o en todo caso existe, perdón, lo que viene a ser el tema de los aportes voluntarios, que ojo, seguramente ustedes sabrán, pueden ser aportes voluntarios sin fines previsionales, lo que quiere decir que nosotros elegimos a nuestra AFP, hacemos nuestra solicitud, toda la tramitación, que al día de hoy viene a ser ya netamente por los medios informáticos, solicitamos hacer un aporte sin fin previsional. Y esto va a actuar, o la AFP va a actuar como lo que viene a ser una institución financiera, cualquier banco, y ya está. Como si fuera una cuenta de ahorros, pero ya no en un banco o una caja de ahorros, sino más bien dentro de lo que es la AFP. Bien, entonces esos son los aportes voluntarios sin fines previsionales, que es lo que más o menos a rasgos generales podemos decir, ¿no? En algún momento hemos hablado en algún programa del ABC de las pensiones. Pero luego está, y aquí es lo que se recomienda para lo que vienen a ser los trabajadores que ya no se encuentran dentro de la planilla, que vienen a ser los aportes voluntarios con fines previsionales. Es decir, que yo nuevamente hago mi trámite dentro de lo que viene a ser la AFP y en ese caso lo que digo es que mensualmente o cada cierto tiempo yo voy a aportar. No necesariamente si es que yo decido hacer aportes con fines previsionales, quiere decir que todos los meses voy a aportar, sino que cuando tenga un dinero específicamente voy a hacer un pago correspondiente en función a estos aportes. Bien, entonces está por ahí también la opción de estos aportes con fines previsionales que obviamente ayudan a que ese fondo que tenía en algún momento vaya incrementándose y que finalmente ya cuando lleguemos a los 65 años pues podamos tener una pensión mucho mayor a la que hubiéramos tenido si es que en todo caso no hemos aportado continuamente dentro de lo que viene a ser este sistema previsional. Para lo que viene a ser los aportes con fines previsionales, hay ciertos requisitos que de todas maneras hay que cumplir, así que te invito a que busques ahí en nuestro programa el ABC de las pensiones, nuestra sesión referida a lo que viene a ser los aportes con y sin fines previsionales. Hablamos un poquito sobre ahí, te invito a que lo puedas ver para que más o menos sepas cuáles son los requisitos. Muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy. Que tengan un súper feliz fin de semana. No se olviden, todos los sábados estamos aquí en el ABC de las pensiones y además todos los martes estamos también con el ABC del derecho laboral. Así que si quieres aprender sobre derecho laboral, te veo los martes y si quieres aprender sobre el tema de pensiones, te veo todos los sábados. Pásala muy bien, anda a vacunarte si es que no lo has hecho y yo te veo el próximo fin de semana. Cuídate mucho. Chao, chao. lpderecho.p